Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Ya estamos con El Mostrador en la Clave. Iván Weissman y Mirko Macari están aquí. Mirko, tú querías tocar un tema a propósito de la conversación que estamos conversando con Camila Vallejo. Buenos días, Fernando. Sí. Buenos días. Como he seguido atentamente la agenda del tema Sename y escuchaba ahora a Camila Vallejo, ¿no? Me llama la reflexión, ¿no? El tema de cómo el ser militante, estar instalado en un partido, tener una causa, te vuelve una suerte de interdicto ético respecto al sentido común ciudadano. Te pone un umbral muy bajo porque finalmente se crea un circuito de conexión neuronal, para ponerlo en términos biológicos. Si tú quieres, claro, biológico pasa que paralelo. El como ciudadano no necesariamente el mejor sentido común. Se vuelve paralelo. O todos o ninguno. Es decir, es mejor que o estamos todos o es mejor que no haya ningún responsable político. Y el sentido como ciudadano es mejor que haya alguien, que partamos por alguien, la visibilidad de alguien con responsabilidad política. Y no podéis penetrar esa lógica, no la podéis penetrar porque es una lógica de camarillas, de grupo, que yo te diría es una lógica profundamente dañina a la luz de lo que estamos viendo. La presidenta se despacha ya una serie de reuniones con poder del Estado grandilocuente, ¿no? Para buscar una solución, de altura, magnánima. Ahora va Andrés Saldívar a La Moneda y le pregunta, dice, sí, el informe se debería haber votado por partes, porque no puede haber un solo responsable, ¿no? O todo o ninguno. El argumento corporativo brutal. Carolina Goich, que tiene que salir a responder, nosotros traemos una nota hoy día lo que complica la candidatura de Goich, porque el Sename no es responsabilidad de todos por igual, pues. La bandera, la democracia cristiana lleva mucha más bandera en ese entierro que el resto, aunque el resto comparte responsabilidades de otro tipo. Ha sido un coto de caza capturado por militantes de C en este minuto. Hay militantes de C dentro del Sename que reciben sueldo estatal, pero están trabajando para las campañas, porque así funciona el sentido de trabajar para el Estado. Se entiende que cuando viene el periodo de elección política tú estás trabajando para tu candidato. Y eso es parte de, así funciona, no me vengan a decir que este es un cuento. Entonces ella no haya nada mejor que también la salida grandilocuente, el blablablerío, la retórica maximalista, llamando a una comisión de verdad y reconciliación 3. Esta sería la comisión Sename 3, si le dieran caso, si le dieran bola a la propuesta de Goich. Como si no hubieran habido comisión Sename 1 y 2. Además que las comisiones son el comodín de la política. Cada que tiene un problema, una comisión es igual a nada. Si las comisiones funcionaran y tuvieran impacto y tuvieran facultades, entre otras cosas, para que, un poco como en Estados Unidos pasa, Iván, que no invitan, sino que hacen comparecer no solamente a los funcionarios públicos, sino además a otras personas que eventualmente sean parte o protagonistas del tema. Un año de... Se legitimarían también en términos de su actuación. Un año enterito de trabajo de funcionarios públicos pagados con plata de todos los chilenos, de todos nosotros, investigando, ocupando su tiempo. Y que las consecuencias y que las conclusiones fuesen vinculantes. Si no le pidamos pena al olmo, si es de la Cámara de Diputados, pero ahí está. Bastaba que ella no tenga a sus diputados. Oye, aprueben por lo menos esto y de ahí seguimos para adelante. Desde aquí seguimos para adelante. No. Y además algún creativo, ¿no? Porque hasta ahora todos quieren ser pop. Entonces le dice, caiga quien caiga a Carolina Goich. Repítelo 2 veces en el video. Porque está hablando de los demócratas cristianos. Caiga quien caiga. Va a decir, oye, yo estoy dispuesta a matar a los míos. Y es tan simple como que basta que diga, ¿sabes qué? Marcela Labraña fue directora del Sename, salió en medio del escándalo por la muerte de Lizeth Villa, producto de el error político de la cuña que se mandó de que la niñita había muerto de pena, lo que se mostró completamente falso. Marcela Labraña, que es la razón por la cual Zafirio renuncia a la democracia cristiana a más de 40 años de militancia, porque sus correligionarios, sus camaradas, la querían eliminar del informe Sename 1 para que fuera candidata a diputada como está haciendo ahora.
Entonces, tanta bla bla, tanta palabrería hueca, barata, cuando bastaba que dijera, ¿saben qué? Yo como candidata y líder del Partido Demócrata Cristiano digo, Marcela Araña no puede ser candidata, no está a la altura de ser candidata al partido. Para dar una señal concreta, real. Un poco como lo dijo con Rincón. No tiene capacidad política. Anoche tuvimos una comida con Iván. Mierda, hoy día es uno de esos días. Fue temprano, no sé qué pasó después. No mucho más. Yo soy el responsable que sabe que viene a la radio. Yo iba con un destilado y... Yo hacía lobby para el bajativo. Y al final con un alto dirigente demócrata cristiano. Qué irresponsable lo de René Zafirio. Esto es populismo. Es decir, en ese circuito neuronal de la militancia, del que pertenece al lote, además autopercibidos como razonables, moderados, gente inteligente, el loquillo el que tira acusaciones al voleo. Y viene hoy día a refrendar una nota nuestra, la Burgos también, ¿no? Defendiendo la honorabilidad que le consta de la familia Walker histórica. Sí, claro. La autopercepción, ¿no?, de grandeza aristocrática de ciertas personas por tener ciertos apellidos que por sí mismos los blindan y los instalan en una superioridad. Bueno, frente a eso estamos, y yo no quería dejar de comentarlo porque probablemente en los próximos días, a partir de esto que está armando la presidenta, se viene un show. ¿Qué va a ser eso? Un show. Comisión Senametré, grandes titulares, pero acá viene nuevamente en los medios por los nombramientos, lo que sea, y la verdad es que da un poco lo mismo. Sí, bueno, a mí lo que me causa frustración como ciudadano y interés como periodista es que hay algunas cosas que son de perogrullo de cómo reaccionar, porque nuevamente la reacción a esta crisis y probablemente que tirar al voleo y todo, algunas de las críticas, probablemente algunas de esas críticas son válidas de cómo afrontar un problema de esta magnitud. Porque la crisis del Sename, convengamos que no es una crisis de una comisión o de un par de personas, que eso es una crisis de cómo, de lo precario, dentro de estos bolsones de desarrollo que ha tenido el Estado chileno y la economía chilena, hay bolsones de subdesarrollo que reflejan lo que somos como país. Y el caso del Sename, mientras más uno se mete a la letra chica, se podría repetir en un montón de otras cosas. Lamentablemente, en este caso, resultó en vidas humanas y vidas de niños que son, si hay una cosa que el Estado tiene que defender, son los niños. ¿No? Entonces, no el reflejo, probablemente no es culpa, así A más B implica C, pero sí es culpa de un sistema político y los políticos que estaban a cargo tienen que asumir esa responsabilidad. La reacción de la política, la reacción del sistema político a esto, están de pacotilla. Son políticas de camarillas. Pero es que es de política penca, porque hay diferentes formas que ya se están vislumbrando de cómo la gente quiere que reaccione. Acá lo hemos hablado en diferentes contextos. La reacción del sistema político es una reacción a otra parte del sistema político, porque como dices tú, bien, mal o regular, el sentido común de la gente, que para mí no es necesariamente la forma que tiene que gobernarse un país, pero sí se tiene que escuchar y no tiene que pasárselo por tonto, es otra forma más de que a ellos no les están hablando. ¿Usted cree que la señora o el señor que está interesado y que le puso atención a esto y que realmente le afecta y le molesta, le frustra, le enrabia de que tengamos un país, de que este tipo de cosas pasen a pesar de el show que está haciendo la moneda y la reacción que están haciendo los candidatos, va a tener algún efecto? ¿Que alguien realmente va a pensar, oye, sí, yo creo que ahora realmente lo van a tomar en cuenta, esta es la forma de hacerlo? No, es una tontera. Entonces, nuevamente... Twitter, utilicemos políticamente a los niños. Entonces... Solo pensando en Piñera y no sabe cómo ella utilizó políticamente el poder de su gobierno para bajar el informe y protegerse. Está protegiendo a Javiera Blanco porque probablemente con ese informe era inviable su permanencia en el Consejo de Defensa del Estado y ella repite las peores y más malas prácticas de la clase política. Entonces, bueno, claro, nuevamente tenemos una respuesta a la clase política de una parte del club, creyendo que le está hablando a otra parte del club, pero realmente le están haciendo un show de marionetas, porque todos sabemos que si uno abre esta cortina, la cuestión está parchada con chicle y corchete, y es un show, ¿no? Más allá que a lo mejor de esta comisión 3, 4, algo salga que a lo mejor a la larga termine siendo mejor, pero en general es patético, da vergüenza. Estamos conversando con Iván Weissman, con Mirko Macari, el mostrador en La Clave. Sí, hay una serie de cosas que son francamente increíbles cuando tú
los gringos tienen un dicho que no lo voy a decir en inglés para que no me digan, ya sale en inglés, pero básicamente es un dicho muy interesante, que cuando tú ajustas los datos a el hecho que tú quieres, que tú quieres concluir, y entonces coges solamente los datos que te sirven, los amononas para que aparezca. Entonces te dicen, mira, efectivamente faltaban otros ministros, faltaban otros directores del Sename, y por lo tanto se iba a concluir en que esto solamente estaba teledirigido a Javiera Blanco. Lo que es verdad, en términos estrictos es exactamente así, y la derecha toda se puso detrás de esa lógica. Aquí alguien paga por los pecados de todos y esa se llama Javiera Blanco. Está bien. Pero ¿eso significa que Javiera Blanco no era responsable durante el periodo que le tocó? No, pues, no era responsable. Era preferible, por lo menos con esa lógica, decir eso y posteriormente hacer el caso, el mismo caso que se está haciendo ahora, hacer el caso de la responsabilidad de todos los demás para atrás. Claro que también era parte de hacerlo. Si lo que bastaba, y se lo pregunté aquí a Ramón Farías cuando lo entrevisté hace un par de días, yo le dije, pero Ramón, le dije, a nadie se le ocurrió poner un párrafo que dijera: a pesar de que el mandato de esta comisión solamente permite buscar responsabilidades políticas en los últimos 2 años, queremos decir que las cifras de muertes y las cosas que hemos averiguado en esta comisión involucran a las siguientes personas en exactamente la misma responsabilidad de Javiera Blanco. Punto. ¿Qué costaba hacer una cosa así? Y lo dejan ahí y sale. Que tienen la misma... Pero no hacer nada, sacar el párrafo, sacar a Javiera Blanco, lo que en la práctica sucede es que no es responsable. Punto. Porque la política... Ningún prócer lo está haciendo en el sentido más amplio y que es quizás con un poco de ironía, ningún prócer de la política ha salido a decir algo como... Está la defensa corporativa del sistema, ninguno ha sido decir... como debería darnos vergüenza, deberíamos estar avergonzados, o sea... Bueno, nosotros con Mirko lo hablamos siempre en otros programas, que acá es una de las razones de que las malas prácticas en todo sentido siguen perdurando, es que porque en general todo este tipo de cosas, tanto en la política y creo un poco pena ahora en el mundo privado, no tiene costo. Entonces cuando no hay un costo fuerte, entonces el liberalismo a la chilena, tanto el económico como el político, la zanahoria existen, pero el garrote es un palito. No, eso yo creo que es un buen punto. No tiene costo. El que tú tengas personas que optan a la presidencia de la República y que tengan prontuario penal, no tiene costo. El que tú tengas una situación de esta envergadura y que se movilice todo el gobierno para intentar parar un informe que tiene medidas incluso concretas para poner en práctica, por proteger a una persona, no tiene costo. Y que todos hagan, hoy día, ¿has visto? Todos se pongan la capa de defensores de los niños del Sename, a pesar de que el track record no los vio prácticamente interesados mucho en el mismo lapso. Tampoco tiene costo. Vuelve inútil tu voto, porque finalmente terminas votando por el club, no votas por una persona, votas por una lógica y una dinámica que se reproduce más allá de quien está a cargo. Sí, yo prefiero pensar al revés. Me encantaría pensar la única forma en que en una democracia tú haces que estas cosas tengan costo es que cuando pasan estas cosas y se visibilizan... Eso es una teoría, pero en Chile, ya está dado vuelta el sentido. Lo sé. Para que el sentido se diera vuelta. Está bien, pero... Y cuesta que como tratar de dar vuelta. Pero prefiero esa forma a cualquiera de las alternativas, digamos. Y yo lo gesto a todo nivel, o sea, sin salirnos del tema que da para mucho hablar. Si tú ves, por ejemplo, el caso de las platas políticas... con muy pocas excepciones, el costo, hablando de garrote y zanahoria, no, el costo realmente, o sea, que el tan criticado sector privado, ahí sí han habido ajustes, ahí sí han habido costos. O sea, lo único que están presos son los 2 empresarios. A Julio Ponce, mal bien regular, a presión, a tira y afloja, lo sacaron del control directo de Soqui, no a punta de demanda. La reenviar, tuvo que cambiar sus prácticas, cambiar todo su director, porque la AFP, o sea, la plata mandó, o sea, ahí hubo reacción y ha habido autocrítica, y ha habido un costo para un montón de gente. Juan Bilbao es un paria, ¿no? Y más allá de la plata que tuvo que pagar en Estados Unidos. Pero el sector político, tú dime un político que más allá, el único que más o menos dijo la verdad y después se cuenta, puta, que fui tonto, fue el único, en Moreira, el resto está todo ahí, está todo esperando a ver lo que dice el juez. Sí. Vamos a las consecuencias de esto en las candidaturas de los candidatos. Evidentemente,
en esta pasada del Sename, quien quedó muy mal fue el aparato de gobierno, su ministro haciendo lobby, la protección de Javiera Blanco, y ese sector tiene dos candidatos. Uno es Carolina Goich y otro es Alejandro Guillé. Y vamos a ver en las encuestas si que, con la veracidad que cada cual le asigne, pero si es que hay costo por esto, si este hecho puede tener algún costo por lo menos en verbalizar ante un encuestador un punto de vista o un parecer después del caso Sename. O sea, por debajo de todos estos temas que están en la agenda ahora y que tienen una epidermis muy fina a nivel de opinión pública, también está el caso Navila Rifo y todos los medios están ahí, hay mucha indignación, mucha emoción, etcétera. Por debajo, la noticia política sigue siendo desde el fin de la primaria la situación de la candidatura de Guillé, que no es menor y a la que hay que prestarle atención, porque estos días ha estado como punta del iceberg respecto a ese tema el asunto del generalísimo. Detrás de la disputa por el generalísimo sale Adriana Muñoz pidiendo, en su lógica de representante, militante del PPD, la sensibilidad PPD que pide un jefe de campaña, ¿no? Y es inmediatamente enmendada por el propio candidato. Es decir, en esta campaña no hay generalísimo ni lenguaje de guerra, estamos en la lógica horizontal, siglo XXI y todo, y ahí hay una tensión que te expresa el círculo que Guillé no puede cuadrar, porque él eligió ser candidato independiente de una coalición de partidos tradicionales que están enclavados en la lógica del siglo XX y que ni él ni nadie van a cambiar, ¿no? Porque toda hay gente adulta mayor que ha hecho su vida funcionando bajo esas dinámicas. Y entonces, más allá del número en la encuesta de Guillé, que efectivamente viene un poco a la baja, pero todavía podría ser un candidato competitivo, lo que está ocurriendo es que se está desfondando políticamente. Y hay una desafección de la dirigencia política tradicional, de todas, ¿no? Particularmente esto se expresa en el PPD, ahí se entienden un poco las palabras de Girardi. En el PS no hay ningún gran entusiasmo por apoyarlo, y solo Guillé es un negocio hoy día levantado y sostenido por el Partido Comunista. Es un negocio político, ellos se juegan mucho la vida políticamente en la mantención de la candidatura de Guillé, y no es menor porque fueron ellos quienes armaron esta firmatón, ¿no? Y pusieron toda esta máquina efectiva que tienen por esta capacidad territorial y de disciplina de cuadro casi única en el sistema chileno, y están a punto de sacar las firmas. Pero el asunto va mucho más allá. Da vuelta por estos días la información de que se está buscando, ¿no? Los partidos tradicionales, gente del PS, PPD, están buscando un nombre eventual que les permita bajar a Lago y a Guillé. La información que a mí me comentaron es que, a Guillé y a Goich, ¿no? En conjunto, como acuerdo para levantar un nombre de consenso con la excusa de la parlamentaria, en el entendido de que el escenario de triunfo de Piñera es casi inevitable, y más que inevitable desde el punto de vista numérico electoral, lo es desde el punto de vista político, por el estado de descomposición en que se encuentra la coalición de gobierno. Se sondearon, me comentaron, fue sondeado el nombre del senador Montes, Carlos Montes, quien habría dicho que no, que fue sondeado José Miguel Insulza, también habría dicho que no, y ahí está, ¿no? Otros te dicen, no, esto no puede ser así, ya los tiempos no dan y hay que ir nomás pero el hecho de que exista esto te da cuenta de que del clima en el que está, que es una distancia absoluta entre una candidatura que se autopercibe independiente como salvadora de los partidos y partidos que no están ni ahí con de nuevo someterse a un comando y a una lógica y a una figura que no entiende su dinámica. Cuando los partidos piden un generalísimo, piden poder. Quieren uno de ellos que esté a cargo y en quien confían y con quien puedan dialogar en su lenguaje. Sí, así es. Eso va a estar muy interesante porque hay un tic-tac que es TAC-TIC, porque es cuenta regresiva.
al 21 de agosto, que es cuando se vence el plazo para inscribir. Estamos en pleno desarrollo de la teleserie. Exacto. Iván, tú tenías ganas de hablar un poquitito de lo que planteó el ministro Valdés, el ministro Valdés al Congreso respecto a lo que se viene. A lo que se viene en términos económicos. Sí, creo que es importante porque es un debate de recursos nuevamente, no más que un debate. El ministro fue el lunes a la Comisión de Hacienda y, bueno, primero reconoció lo que ya el mercado venía diciendo, volvió a recortar sus proyecciones de crecimiento bastante fuertes, de 2.25 para 2017 a 1.5. Y si llegamos a 1.5, que el mercado tampoco cree, sería uno de los sería el crecimiento más bajo del 2010, desde el 2009 de la crisis subprime, y los 4 años serían por lejos los 4 años promedio de peor crecimiento, no solamente de retorno a la democracia, pero creo que si no me equivoco, del año cuando fue la crisis bancaria del 82 al 85, que duró 2 años y medio, 3, pero fue tan pronunciada la caída en 2 de esos años que el promedio de 4 fue fuerte. ¿Por qué es importante más allá del debate político y la herencia fiscal? Porque, bueno, los recursos son los que se necesitan para tener un mejor Sename, para construir y tener lugares donde estos niños crecen, para construir hospitales, para construir colegios, para pagar mejores sueldos. Y ayer sacó un informe, para mí es el Departamento de Estudios del Sector Financiero, que hace los informes primero más jugados y con el lenguaje más accesible y con números y datos y pan, vino, que es el BBVA, Jorge Zelay, un gran economista. Le pusieron números, hicieron un cálculo. Y ellos estiman de que el próximo gobierno es casi dado que para poder pagar los gastos comprometidos ya de este gobierno, con el crecimiento que se viene, va a necesitar una nueva reforma tributaria. Y hicieron los números. También cuantificaron el impacto. Ellos siempre han sido uno de los pocos de Sanhattan que han dicho que la histeria de que las reformas causaron la desaceleración es una histeria, que fueron un factor. Es difícil decir qué factor, es difícil decir cuánto, obviamente que fueron un factor, pero no el principal factor, pero un factor importante. Ayer le pusieron plata, hicieron un cálculo que debe haber afectado entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, este afecto reformista, ¿no? Asumiendo lo que hablamos acá, que bueno, que se da por descontado que el más probable ganador sea Piñera y que eso está promoviendo crecimiento, va a agarrar un viento de cola, pero él ya ha sugerido un par de que va a hacer no lo llama una reforma, pero él ya ha dicho que se va a hacer un ajuste fiscal que iba a bajarle la carga tributaria a las empresas. Este informe dice que eso va a ser muy complicado por el tipo de recaudación que se necesita. Pero volviendo al tema que tocamos hace un par de semanas, es que lo que para gente de la concertación, más que la nueva mayoría, era una mantra de orgullo, que los 25 años que ellos administraron el boliche han sido los periodos de mejor crecimiento y mayor distribución, etcétera, de la historia de Chile, van a terminar lo que siempre ha sido un poco el talón de Aquiles de la centroizquierda, que no sabe manejar la economía. Y acá van a entregar un buque derecho, relativamente ordenado, pero con un hoyo fiscal que va a tener consecuencias para quien sea que termine ocupando la moneda en el próximo gobierno. Y a pesar de que es técnico, y yo creo que la atención del debate político va por otro lado, porque no va a aprender. No, yo hace un par de meses pensé que el tema de economía iba a ser el tema de las elecciones. Yo creo que lo van a tratar de hacer. Piñera va a tirarse por ahí, pero si uno se da cuenta de por dónde va su discurso, el hecho de que no haya aumentado en forma dramática el desempleo, que es cuando la gente realmente siente, no va a ser tan tema de campaña a nivel más popular, pero va a ser tema que va a tener consecuencias de los próximos años, de cómo se gobierna y qué se puede hacer para hacerse cargo de todos los problemas que hay que solucionar en Chile. Sí, generalmente el tema económico es un tema que aparece más tarde, tú tienes razón, no aparece tan temprano, salvo que tú estás en una situación realmente y perceptiblemente muy desastrosa. El hecho que el desempleo se mantuvo por un montón de razones, porque Chile está a otro nivel de desarrollo, entonces no es tan susceptible a una desaceleración que inmediatamente la gente empieza a echar gente. Además que
los principales empleadores de Chile son los retailers. Cencosud es el empleador privado más grande de Chile. Falabella está entre los top 5. Y el consumo en Chile no ha caído. Ha crecido a tasas menores, pero no ha dejado de caer. Y el crédito se apretó, hablando del crédito de consumo y el crédito hipotecario, que son los principales créditos que la gente usa, también se apretó un poco, pero no necesariamente cayó. Y eso le dio un sostén. Entonces, las ganancias de las grandes industrias tampoco han caído, tengo entendido, ¿no? Claro, eso fue por más porque el ajuste de costo que por mayores ingresos. No, pero el ajuste de costo no lo hicieron como se hace en otras recesiones que echa gente. Hicieron ajuste de costo por otro lado. Entonces eso le dio sostén. ¿Ah? No han caído los ingresos. Los ingresos sí. No, las ganancias. Los ingresos sí, pero la utilidad es que la diferencia de tus costos y tus ingresos. Sí. Cayeron los ingresos, pero lo que hicieron en vez de echar gente, ajustaron costo por otro lado, entonces mantuvieron los márgenes de utilidad. No. La ISAPRE por lo menos se ven bastante saludables. Sí, ese es un tema que va probablemente a instalarse en la campaña también cuando tú coloques la variable económica. Entonces, pero resulta bastante impactante ver en este escenario que se pinta desastroso desde el punto de vista económico que aparecen... No es desastroso, ojo, nosotros siempre Chile está en crisis. Algunos lo ven. Lo que venía acostumbrado es una desaceleración, pero la economía, el país no está en crisis. No estamos en una economía en desastre con gente en las calles haciendo cola para seguro de desempleo. Sí. Y por eso que no se ha convertido en un tema político aún. Y no creo que se transforme tampoco. Y yo concuerdo con Mirko que actúa como una suerte de contrapeso cuando tú ves en los diarios todos los meses o cada 3 meses las utilidades que tienen determinados consorcios y tú dices, chuta, a ver, pero no me calza lo que estás diciendo con esta cosa que se ve. Y si es que eso bajara, si eso tuviera un impacto, concuerdo contigo, o el desempleo generara una situación donde es imposible disimular un deterioro perceptible a la vista, claro, tú puedes tener ahí una mayor... Y esto no es anecdótico, porque yo entiendo que se está haciendo un estudio para cuantificarlo realmente, pero hay consenso, tanto como los centros de estudios privados como en el gobierno, de que, por ejemplo, el factor Uber ha sido tremendo para gente de que lo que se llama acá la clase media emergente o clase media trabajadora que se quedaron sin pega, que era gente que ganaba entre 350 y 700 mil pesos mensuales, que Uber les ha mantenido el ingreso y si no incluso mejorado, ¿no? Pero es otro tipo de empleo, pues el empleo que es por creación propia, no cotizan, o si cotizan lo hacen por voluntariamente, pero en ese sentido ha sido como un sostén para que la desaceleración hubiese generado más problemas a nivel de desempleo y ahí se transforma en un tema político. Yo creo que no va a ser tema político cuando Piñera irrumpió en la campaña, incluso cuando usted era candidato no oficial, tiraba por ese tipo. Y no sé si se acuerdan que salió con las promesas, vamos a crecer al doble. O sea, sus primeros meses o sus primeras grandes semanas de candidato o pseudo candidato era todo el tema económico. Y yo creo que ellos, sus asesores se dieron cuenta que ese tema no prende, que va por otro lado. Mirko Macari, Iván Weissman, muchas gracias por haber estado en el mostrador en La Clave. No es la economía estúpida. En esta elección exactamente, estoy de acuerdo. Chao, nos vemos, gracias. Que vaya bien. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada.